La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Talamanca es tierra de desafíos, medicinales, alimenticios, laborales. Hoy hay un nuevo reto, tan grande como la cordillera misma: hacer de la matemática una materia inclusiva para los pobladores del territorio indígena de Talamanca. Un grupo de soñadores lo está logrando. Es el proyecto Construcción de Obras Didácticas Contextualizadas a partir de estudios etnomatemáticos, un proyecto de investigación, extensión, docencia y producción. Es matemática montaña adentro. Juan sueña con ser médico. Antes, este colegial de Bribri, Talamanca, deberá vencer obstáculos, caminar horas enteras, soportar el verano de siempre, enfrentar la temida matemática. ¿Cómo te imaginas en algunos años? Ahí podría ser un doctor tal vez, Un doctor, un médico. un médico, sí. Sí, por Se ahí. necesita mucho la matemática para eso, ¿eh? Ajá, Para ser médico. sí. ¿Cómo Sí. te va con la matemática? De ahí me está yendo un poco más o menos, sí. ¿Cómo hacer de la matemática un peldaño y no un obstáculo? En estas piedras podría haber una pista. Estos niños de la escuela de Bribri en Talamanca aprenden a contar. Es su ábaco, su calculadora. Es la enseñanza de la matemática ajustada a su realidad, a su entorno, con sus herramientas. Un grupo de académicos e investigadores del campus Sarapiquí visita frecuentemente la zona, 6 horas de viaje. Instalados en ranchos, capacitan a 20 profesores de matemática del territorio indígena en investigación etnomatemática para la acción pedagógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de matemática, pero desde una visión diferente, una visión, por llamarlo de alguna manera, denominada etnomatemática, en el marco de un proyecto que se desarrolla en este sentido en el campus Sarapiquí de la Universidad Nacional. Para hablar de este tema, tenemos la participación en esta oportunidad de Eitel Trigueros Rodríguez, académico y colaborador del proyecto del campus Sarapiquí. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación, Maribel. Muchas gracias a la universidad y al CINART por este espacio que nos brinda. Bueno, yo lo primero que debería decir es que la pionera o una de las pioneras respecto a la etnomatemática en el país es la profesora Patricia Vázquez, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Sí. Y entonces mucho de lo que vayamos a hablar aquí es resultado de su trabajo. Y por lo tanto yo creo que debo respetarlo. Yo ingresé al proyecto apenas el año pasado. En el momento en que se gesta el proyecto, sin embargo, ya tiene por lo menos 15 años de estar trabajando con respecto a la etnomatemática y específicamente en comunidades Sí, en indígenas. efecto, gracias Eitel por el comentario, porque en efecto doña Patricia no nos pudo acompañar hoy por una situación familiar muy importante y le enviamos pues nuestro más cariñoso saludo a ella y a sus familiares y esperamos que en otra oportunidad pues ella nos pueda acompañar aquí en Una Mirada. Además nos acompaña el señor máster Rodrigo Torres Hernández, quien representa a la Dirección Regional de Educación SURA
de Talamanca. Bienvenido a Una Mirada. Bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda CINAR para dar a conocer un poco lo que de la Dirección Regional Indígena Solar estamos trabajando en procesos educativos por ser una dirección regional diferente, con particularidades muy propias, por atender población indígena, Biribiri y Caeca. Entonces, muchas gracias por el espacio acá. Sí, no, más bien gracias a usted y a don Aurelio por venir desde Talamanca a Una Mirada para compartir esta experiencia tan importante con la gente que nos está viendo. También nos acompaña el máster Aurelio Selles Vargas, quien es docente de matemática del Colegio de Amubi, Talamanca. Buenos días, bienvenido aquí. Muchas gracias por la invitación de parte de Maribel, del canal y de la Universidad Nacional. Estoy complacido aquí más que todo por el interés de ustedes, aparte para mejorar nuestro, más que todo el conocimiento matemático que hemos tenido como un reto. Más que todo empezamos, por ejemplo, en 2011, que empezamos con el Ministerio de Educación Pública, con los nuevos programas de matemáticas, donde se involucra el tema de la contextualización, cambiando todo, empezando de una manera de enseñar lo concreto a lo abstracto. Y ahí la compañera Patricia también empezó a trabajar esa parte, ya la matemática, empezó a trabajar y estamos trabajando con la Dirección Regional y la Universidad Nacional que está de lleno apoyando esa parte. Sí, este tema se nos ocurre en el marco pues, de una situación nacional que no es nueva, porque desde que yo estaba en el colegio hace 1000 años, la gente le tenía fobia a la matemática. Y es un mal casi estructural del país en nuestro sistema educativo, donde las y los estudiantes no logran superar, ¿verdad?, ese trauma de alguna forma, para llamarlo así, en torno a la matemática. Se han venido trabajando diferentes iniciativas para tratar de que esto salga adelante y pues en este marco surge este proyecto de etnomatemática que además se está trabajando en un sector muy importante para el país porque los datos de los resultados educativos pues demuestran que en diferentes regiones, incluida Talamanca, las promociones en bachillerato general, pero específicamente en matemática, ¿verdad?, no son las más buenas. Y entonces donde uno dice, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir coartando las oportunidades de las y los jóvenes de salir adelante en sus estudios, en todas las materias, pero específicamente en la matemática, que es de la que vamos a hablar. Tal vez un poco, señora, describir un poco los antecedentes, cómo surge el proyecto y cuál es el objetivo final, digamos, que vemos desde la regional. Estamos visualizando. Contarles primero que la Dirección Regional Solar de Talamanca es la única dirección regional indígena del país y es de reciente creación. Así es como empezamos a construir desde la Dirección Regional un modelo pedagógico pertinente, contextualizado para atender a la población indígena que está en su jurisdicción. En ese marco nos enfocamos a analizar la oferta educativa de las diferentes modalidades que hay en la dirección regional, iniciando con el liceo rural y precisamente ver ese tema de rendimiento académico, el tema de promoción también, porque esto es algo que va desde primaria y va articulando en secundaria. Entonces, es todo un proceso que hemos venido trabajando. De ahí que el proyecto de la matemática viene siendo parte de ese insumo también importante, porque ya nos ubica concretamente a trabajar con secundaria en lo que son poblaciones de séptimo, octavo, atender, digamos, esas necesidades, ver esas particularidades y ver al final los resultados que podamos lograr con eso. Además, mencionar que el proyecto surge en el 2013, con una pequeña presentación del equipo, precisamente exactamente de los compañeros de Tarapiquí, la compañera Patricia y el compañero de la Universidad Nacional, cual validamos y analizamos en la Dirección Regional sobre su pertinencia también, porque en esto hay que tener claro que para construir no podemos trabajar por hacer actividades, convertirnos en parte de activismo, sin resultados, sin una proyección clara de qué es lo que queremos, y eso es algo que son cambios que nosotros de la dirección tenemos muy claro.
De ahí, en el 2014, inicia ya el proceso ya, con los profesores de matemática y los talleres que han dado construyendo las primeras unidades en ese sentido. Yo quisiera mencionar algo que a mí me parece importante, y es que no solamente estamos tratando de que los estudiantes salgan mejor en secundaria, aunque es muy importante. Algo de lo que tiene el proyecto, que creo que es lo que lo hace especial, es que trata de rescatar la cultura y trata de hacer el abordaje a la matemática, a la temida matemática, como dice Gerardo en el video, desde la cultura. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos normalmente a nuestro alrededor, y en una cultura tan rica como la bíblica, Bécquer, pues abundan muchos elementos y muchas prácticas que contienen matemática, y pues que a esto se aboca la etnomatemática, a rescatar todos estos saberes desde la cultura. Sí, en efecto, ese es uno de los objetivos, dar voz a las comunidades indígenas y un espacio a su cosmovisión. Es uno de los puntos de partida de esta iniciativa de la Universidad Nacional en la zona de Talamanca. Es un material que se va a crear para que el estudiante tenga precisamente ejercicios, situaciones problemáticas que hagan referencia a su diario vivir, a su cotidiano. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con el comercio acá en Talamanca, en la parte indígena, como es el plátano, el cacao, digamos, ese tipo de acciones, la pesca, las construcciones, edificaciones y otros de la cultura. Los encargados del proyecto hablan de contextualizar contenidos a partir del conocimiento matemático de la cultura. De ahora en adelante, los problemas de cálculo tratarían de plátanos, ganado y gallinas. Quizás el aprendizaje de distancias tenga que ver con su entorno, sus pueblos, ríos. Es posible que la geometría plantee situaciones relacionadas a la construcción de sus viviendas. Ya está más que comprobado, y los mismos profesores de matemáticas están más que convencidos que una forma muy propia de trabajar las matemáticas es desde la construcción, por ejemplo, de los ranchos cónicos, llamados úsures, ¿verdad? El estudiante ahí entiende todo lo que es geometría, es totalmente aplicable de manera concreta mediante un proceso como es, ¿verdad? La construcción de ranchos, la misma jala de piedras, la construcción de esteras, cuántas hojas, cuántos bultos de hoja necesitamos cortar para construir un rancho, cuántas esteras vamos a obtener. Todos estos procesos matemáticos son muy bien aplicables desde las etnomatemáticas para la comprensión del estudiante. Un interesante reto para las y los docentes de la zona de Talamanca, ¿no es así, Aurelio? Es muy cierto, es un reto más que todo para nosotros como docentes que somos, porque en un lado hay que explicar la matemática que se conoce de manera, o sea, que es un lenguaje universal, que hay que expresarlo en su idioma, pero también tenemos que interpretarlo a lo nuestro. El caso de matemática, para mí, integra los conocimientos ancestrales. Por ejemplo, las construcciones, o sea, que las canastas tienen construcciones geométricas. También se parte del usuri, que ahí se evidencia propiamente los números que se relacionan ahí conjuntamente con esa construcción de la casa, que ha sido importante ancestralmente para nosotros. Y también, por ejemplo, nosotros como los bribris, y más que todo Cabécar también, tenemos los clanes, que también se empezó trabajando de manera contando los clanes, utilizando los números pares. Entonces, para nosotros la matemática es importantísimo, está integrado, o sea, que el conocimiento bribri está integrado en matemática directamente. O sea, que los aborígenes trabajaron matemática de manera integral, no lo hicieron de manera abstracta. Entonces es un reto también para nosotros trabajarlo de esa forma. Por lo tanto, este proyecto yo lo veo muy bien, que me siento muy complacido de que el Ministerio, la universidad, sé que usted está apoyando esto, las zonas indígenas, para llevar esta cosa, que es como usted empezó a decirme que es un reto. Yo lo veo que es un reto para nosotros, pero estamos logrando. Yo estoy trabajando en el colegio y lo estoy haciendo, trabajando con mi propio idioma, que es bribri, y relacionando e interpretándole en español. Pero por esto no tenemos un producto bien claro, pero sí vamos bien poco a poco. Y lo que más me interesa también, se ha dicho que, bueno, anteriormente, por ejemplo, se han contratado docentes propiamente que dan lengua bribri y todo, pero se han
visto que ellos han trabajado aparte y los de matemática o de otras disciplinas van aparte, pero con este programa que estamos trabajando, los de lengua, de cultura, etcétera, estamos integrados en matemática y se ve que las disciplinas, por ejemplo, español, matemática, ciencia, puede también rescatar los valores culturales. La lengua que es importante, donde parte de la cultura sí se puede y lo estamos haciendo, logrando con este proyecto, con la universidad, con la Dirección Regional Surá y con todos ustedes que nos están apoyando. Entonces, en síntesis, al hacer esta fusión entre matemática y la cultura propia de una región o de un grupo, podríamos decir que estos beneficios que ya ustedes están viendo en Talamanca podrían verse reflejados también en otros grupos del país más adelante. Sería el ideal, que la etnomatemática no se centra únicamente en grupos indígenas. Normalmente nace por ahí, pero no se centra ahí, sino que podremos hablar de la etnomatemática del grupo de taxistas, la etnomatemática de los, por ejemplo, en Sarapiquí, están en Puerto Viejo de Sarapiquí, los boteros. Entonces, ¿qué clase de etnomatemática hay ahí? Y en todas las regiones del país en realidad. Entonces, el trabajo vendría a que esto se extienda a todo el país. Sería el ideal. Claro. Bueno, etnomatemática en Talamanca y para el resto del país, de eso estamos hablando en Una Mirada. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy sobre el tema de la etnomatemática, un proyecto que está siendo desarrollado por el campus Sarapiquí en la zona de Talamanca inicialmente. Quisiera empezar por ahí. Retomemos un poco por qué Talamanca, cuáles son las condiciones de la gente que vive en Talamanca, de la comunidad indígena que vive ahí, que hicieron necesario tanto la creación de esta dirección del MEP, ¿verdad?, que es de reciente apertura, como la necesidad de contar con un programa de estudios en el campo de la matemática específicamente que respondiera a las necesidades de la comunidad. Bien, Talamanca es una población, bueno, contempla la población indígena bribri y cabeca. Y la necesidad de tener una dirección regional indígena es por la pertinencia curricular, más que todo porque somos un país pluricultural, multiétnico, aunque a veces no se quiere reconocer así, pero está la diversidad, ¿verdad?, las diferentes culturas y cada uno tiene sus particularidades. Entonces, ¿cómo atender esas poblaciones? A veces desde el MEP, desde el nivel central, se elaboran proyectos, programas de estudios, mallas curriculares que no responden a la necesidad nuestra. Muchas veces eso es un problema, incluso tenemos ahora las pruebas nacionales, que es donde la prueba nacional se aplica de manera homogénea al país, ¿verdad?, sin contemplar las particularidades que hay, y entonces eso nos da ese resultado en estadística, ¿verdad?, de promoción muy baja, ¿no? De ahí que hay una necesidad nuestra de trabajar con ese currículo, no solo en la matemática, no solo en programas de secundaria, sino estamos buscando impactar en todos los programas de primaria, ¿no?, en esto. Y uno de los ejes principales, la parte de contextualización curricular, la parte de fortalecimiento cultural, porque es el objetivo claro de la creación de la dirección regional, ¿verdad?, una dirección regional impregnada por la cultura, donde tenemos a los sabios mayores, sus conocimientos ancestrales, ¿verdad?, que nos puedan dar ese enriquecimiento, esa fortaleza que nos falta. En la parte de la matemática, ver y decir que matemática en nuestra cultura se hace, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Los mayores siempre han trabajado en matemática, en su conteo de números, incluso hay unos temas que comentaban los compañeros que es mucho más rico quizás en la cultura bribri de la matemática, porque en algunos temas mucho más amplios. Si vamos, por ejemplo, el tema de los números naturales, la cultura occidental solo tiene una forma de contar, que es 1, 2, para todas las cosas, 3, 4, ¿verdad? En la cultura bribri es por formas, diferentes formas se cuenta, puede ser de forma cuadrada, cilíndrica, redonda, entonces mucho más amplio
que es lo que no se ve en los contenidos de los programas nacionales. Los nacionales en cada solo una forma. Entonces, de ahí sigue la riqueza, por ejemplo, de la geometría. El tema geométrico es ver esa casa cultural, el significado, su historia, por qué fue construida, su arquitectura, cómo podemos ver los puntos, las rectas, las circunferencias, las medidas. O sea, eso está ahí, porque entonces el estudiante se encuentra en su ambiente, el estudiante necesita estar con una metodología de aprendizaje muy significativa para él, muy concreto, porque como decía el compañero, la matemática es muy abstracta. Sí. Muy abstracta y tenemos que enfrentar dos situaciones, que es claro, que es primero el idioma, que es aprender el segundo idioma español, que nos cuesta bastante, ¿verdad? Y nos ha costado, y después es el lenguaje matemático, que también es otro obstáculo, ¿verdad?, que entender y que es muy abstracto. Y entonces a veces los profesores dicen, bueno, el estudiante no está rindiendo, el estudiante tiene dificultades de aprendizaje, hay que hacer una adecuación curricular, etcétera, a los estudiantes. Sin embargo, es el docente que hay que hacer las adecuaciones más bien, porque no se ubica dentro de ese contexto, ¿no? Sí. Es que el tema del contexto es fundamental, ¿verdad? En la educación en general y en el tema de la matemática, como usted dice y que también el profesor lo mencionó, algo tan simple como el idioma, tanto el idioma, digamos, que hablamos, como el idioma conceptual, como usted dice, lo que puede significar a usted que le hablen de una piedra o que le hablen, no sé, de un limón o que le hablen de una manzana. O sea, todos tenemos ideas diferentes en torno a eso y en el tema de la matemática, que recurre mucho como a estos elementos conceptuales, es fundamental que hablemos el mismo idioma desde los dos puntos de vista, ¿verdad, don Aurelio? Ajá, muy cierto. Es que ahí vamos, el trabajo va ahí en caso, por ejemplo, como usted está diciendo, tenemos que equiparar que sean por iguales a los idiomas. Por momento tenemos problemas ahorita que el idioma no se ha fortalecido muy fuertemente en los docentes matemáticos. Ese es el problema que tenemos. Porque partiendo, como usted dice, que vamos por iguales, si dominamos bien el idioma bribri, en caso de mi persona, y conociendo la matemática, es posible trabajarlo en nuestro idioma y que esté integrándose al conocimiento universal, que es la parte matemática. Y también en la otra parte, por ejemplo, no solo el idioma nuestro es parte de la cultura, sino que conocer muchas historias bribri también, y de ahí se puede partir. Bueno, en ese caso yo, gracias a Dios, conozco bastante historia, y ahí se puede partir, como te dije, por ejemplo, las construcciones de las casas cónicas, las canastas, los clanes que se contó por las semillas de maíz, todas esas cosas. Ahí se puede partir el conocimiento matemático ya de manera de nuestra historia propia, ancestral, hacia el conocimiento universal. Entonces sí es posible, pero el reto es un poco dominar más la lengua bribri, pero nos apoya más que todo que estamos empezando y nos está exigiendo a nosotros de dominar más la lengua. Más que todos los compañeros, y a mí también, de poner parte, investigar más la historia bribri, conocer más la lengua, para ir equiparando los dos idiomas y enfocarse al conocimiento ya universal que exige la matemática como debe ser. Sí, transformar la imagen negativa que hay en torno a la matemática y reivindicar los derechos de una región históricamente relegada son parte de los objetivos que percibe la etnomatemática en las zonas indígenas. Vamos a verlo. Son dos retos. El primero, revertir la imagen que hay sobre la matemática. Históricamente es el examen de bachillerato con la promoción nacional más baja, un 75%, cuando la mayoría de materias superan el 90%. La meta del proyecto es definir la matemática desde la sociedad y la cultura para establecer metodologías pertinentes. Y ese es el objetivo de este taller, y me parece excelente porque queremos escribir algo, queremos dejar algo en un documento para que los futuros, tal vez dentro de 1 año, 2 años, 3 años, ya tengamos un material donde se pueda adaptar esa matemática propia de la zona natural con la matemática aplicable que hoy en día se aplica en la pizarra. El segundo reto es el cultural. En una región históricamente relegada, con su distanciamiento geográfico, su aislamiento económico y político. Los últimos estudios siguen ubicando a Talamanca como uno de los cantones más desfavorecidos.
Particularmente, en el tema del desarrollo humano, durante el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo coloca en el penúltimo puesto entre 81 cantones, solo por encima de Alajuelita. El índice de desarrollo humano se calcula tomando en cuenta 3 componentes: salud, educación e ingresos. Según los gestores del proyecto, el mismo es una forma de romper con ese abandono, reivindicando su pasado, escuchando su realidad y su manera ancestral de comprender la matemática. Específicamente sobre el proyecto de Campus Arapiquí en Talamanca sobre el tema de etnomatemática, ¿cuáles podríamos enumerar que han sido los principales logros? Con esas cosas que ustedes han visto que han ido cambiando en las y los estudiantes de la zona al aplicarse este método. Bueno, yo quisiera dar un pequeño panorama respecto al proyecto, y es que el proyecto no solamente pretende ir y diseñar las unidades, sino que tiene investigación que se necesita para que esa investigación etnomatemática necesaria, tiene docencia porque se trata de involucrar a los profesores, y entonces es un proyecto que se llama integrado. Ahora, a partir de este proyecto integrado, lo que se pretende es, además de construir las unidades didácticas que van a estar apegadas al programa del MEP, sin embargo, con todos los elementos que ya hemos hablado. Entonces, lo principal es, uno de los logros que creo yo de los más importantes, y Rodrigo puede dar fe de eso, es que la dirección pretende que los profesores aprendan esto y lo apliquen después a primaria. Porque entonces nosotros, claro, no estamos, tratamos de impactar, pero nosotros, el proyecto va a terminar y ¿qué pasa después? En cambio, si la dirección regional lo toma como propio, que es lo que han hecho, si no estuviera Rodrigo acompañándonos hoy, lo ha hecho como propio, y entonces dicen, sí, nosotros queremos ese rescate de la cultura y lo queremos hacer nosotros. Y para mí eso es de lo más importante que tiene el proyecto. Hemos hecho estudios, algunos con estudiantes, y el estudiante dice, sí, a mí me gusta. Me gusta porque antes me hablaban de pirámides, de cosas, pero yo no tengo una pirámide, ¿dónde la veo? ¿Dónde hay una pirámide aquí? No, yo conozco el Usure. Y se pueden hacer aplicaciones muy similares, cono y otras formas que también se ven. Entonces, yo diría que esas dos, ese empoderamiento que está teniendo la cultura, que está teniendo el territorio, es para mí uno de los más importantes resultados que tenemos. Eso que usted mencionó, esa parte ¿verdad? De que el niño y la niña, o ya los adolescentes, tengan un referente, me recuerda una anécdota que me pasó a mí una vez. Yo tengo 3 hijos, una niña y 2, bueno, una jovencita y 2 jovencitos ya. Y yo usaba mucho esa frase muy propia de la Costa Rica del siglo XX de no tengo un 5, ¿verdad? Y un día un hijo mío me dijo, mami, ¿qué es un 5? Él no tenía la menor idea de que era un 5. Entonces eso es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo tiene que haber un referente en la enseñanza en general y en el tema de la matemática en particular. Adelante. Sí, reforzar un poco lo que decía el compañero. Estamos trabajando por etapas, entonces el proyecto va por etapas. La primera etapa estamos en los talleres, con la evaluación de las unidades. Estas unidades se revisan constantemente, su revisión para todo el 2015, estamos haciendo ajustes. El 2016 vamos con implementación, pero entonces, como decía el compañero, el proyecto está para 2014-2015. De ahí lo que sigue es competencia de la Dirección Regional Nacional, darle seguimiento a eso, ver los avances, los resultados con los profesores de matemática, porque es un proyecto nuestro que beneficia a nuestra población y nosotros nos compete el seguimiento. Una cosa importante que quería aclarar también es que cuando hablamos de que el estudiante indígena hay que formarlo en su contexto, hay que fortalecer su idioma, sus valores culturales, no tampoco quiero decir con esto, o estamos pensando desde la Dirección Nacional que ese estudiante se va a quedar en Talamanca nada más. Sí, ¿no? Ni exclusión, estamos formando tampoco. estudiantes que tenga conocimiento de su contexto local, de la parte nacional, en la parte universal, porque tiene que competir con el demás estudiante. Entonces, pero siempre desde su contexto, desde sus orígenes. De su origen y de su propia realidad. Yo pienso que se trata de una cultura de respeto. Sí, porque integral. claro, en mucho tiempo lo que se hacía era
bueno, vamos a enseñar matemática y la matemática es esto. Y todos iguales. Y todos iguales. Sí. Entonces, no se trata ahora de decir, no, la matemática es solo la que está en la cultura bribri, porque no se trata de eso. Se trata de decir, mire, aquí la aplicamos o aquí se ha concebido, la lógica que existe a través de los años ha sido esta y es válida. Y eso es algo que a los matemáticos nos molesta un poco. Sin embargo, ya se ha ido aceptando, ya es aceptado de que ese conocimiento que está en la cultura es completamente válido, puesto la cultura lo ha utilizado y ha sido eficiente 100%. Entonces. Claro. Aurelio, cuéntenos de sus experiencias con los estudiantes. ¿Qué cosas ha visto usted que han cambiado? ¿Qué logros ha detectado en esta enseñanza de la no matemática? Yo veo mucha expectativa en esa parte, porque anteriormente se ha entendido que matemáticas solo se ve en forma español nada más, y ya no se puede ver en bribri. Y bueno, como anécdota, cuando hemos empezado este proyecto, más que todo Patricia habló del proyecto que vamos a hacer etnomatemático, los compañeros matemáticos y todos los demás han criticado que es imposible integrar matemática al conocimiento bribri, todas esas cosas, es difícil, no se logra. Pero Patricia dice que sí, yo creo que sí se puede hacer. Entonces ella empezó, yo empecé a ayudar un poco. Y eso ha motivado a muchos estudiantes que sí se logra integrar matemática, o sea, que lo nuestro, de bribri. Entonces hay mucha expectativa que los estudiantes muchos ya se están un poco familiarizando ya que matemática es parte del conocimiento bribri. También hay muchos, igualmente muchos mayores también pensaron que, por ejemplo, dar matemática, que son más que todo conocimientos muy allá, muy largo, muy universal, no se puede empezar aquí en nuestra zona, o sea, más que todo en bribri, no se puede dar nada, esas cosas aparte, y de los bribri, de culturas aparte, o sea, como han vivido cosas separados. Pero con este proyecto que empezó la universidad y la dirección regional, la cosa ya se está uniendo de que sí se puede dar matemática, partiendo de lo nuestro. Entonces ya hay mucha expectativa, ya hablar de la historia, muchos están interesados de cuál es la historia, del uso, de todas esas cosas, muchos lo están haciendo. Ahora, tal vez si nos comparte algunos ejemplos concretos, me llamó la atención el uso, digamos, de las piedras, la referencia a la construcción de los ranchos, en fin, que son muy propios de la cultura. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños y niñas ante esta nueva forma de aprendizaje? Bueno, la respuesta es positiva. Más que todo, ellos, por ejemplo, cuando yo le explico en bribri, ellos preguntan o le pone ejemplo, por ejemplo, el usuri. Entonces ellos empiezan a preguntar, que si es, cómo es que se construye, dónde está la parte de matemática en la construcción del usuri. Por ejemplo, en la canastita, cuando hablamos de los conocimientos geométricos, más que todo en las rectas y las líneas que lo trazan, los ángulos. Entonces se puede empezar ahí, y también se le explica que la canastita fue utilizado ancestralmente para guardar las semillas de donde partimos. Y también hablando, por ejemplo, cuando empezamos el contenido de los números, teoría de los números, en los números pares, impares o primos, hablamos del 2, que es el primer prima, que existe el primer número primo. Entonces se le explica ahí con las semillitas, que donde supuestamente simbólicamente venimos de una semilla de maíz. Entonces a partir de 2 en 2, ahí empezó Dios contar. Entonces lo mismo se puede contar así, ya de manera abstracta a lo concreto o lo concreto a los abstractos. Entonces hay mucha expectativa de esta forma, y también explicarle explicarle en español y luego explicarle en bribri o en bribri español. Entonces mucha dinámica, existe mucha participación de los estudiantes y se ve mucho positivismo. Y me imagino que este aprendizaje, esta nueva modalidad de aprendizaje, de alguna forma también tiene un impacto en las familias y en la comunidad como tal, porque pues niños y niñas llevan esto a los diferentes ámbitos donde se desarrollan. Claro, por ejemplo, una de las propuestas es utilizar el trabajo extraclase, por ejemplo, para que el estudiante pueda ir y consultarle a los mayores, que pueda ir y decirle, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Esto de qué se trata? Entonces, tiene un impacto en la comunidad, puesto que la comunidad dice, mire, desde el colegio ahora lo que se está haciendo es rescatando ese conocimiento que más bien antes se decía, eso no sirve. Ahora se trata de rescatar, y cuando nos topamos con gente de la comunidad, con algunos amigos, y nos dicen, qué bueno eso, qué bueno que el estudiante tenga que ir a ver cómo es su cultura, y entonces la pueda
la pueda rescatar. Desde la etnomatemática existen muchas actividades que reflejan conceptos matemáticos. Por ejemplo, podría ser contar, como decía Aurelio. A mí me llama la atención uno que es orientarse, porque conversando con los compañeros profesores y que ellos le explican a uno, porque uno entra ahí como completo aprendiz, sinceramente, porque ellos le dicen, mire, si nosotros vamos a trasladarnos para la cultura, nosotros rara vez utilizamos la diagonal, siempre vamos a utilizar, por decirlo así, el rectángulo. Primero vamos a ir hacia adelante o hacia atrás, a derecha e izquierda, y después, desde un punto de referencia, entonces usted toma hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Y eso es importante porque eso es una forma de localizar, una forma de ubicarse en el espacio que tiene componentes matemáticos. Esos serían otros ejemplos también desde la comunidad y también en cómo en la cultura se reflejan todos estos aspectos que venimos conversando. Y en términos de evaluación, digamos, de los resultados obtenidos, ¿cómo lo calificarían ustedes? Por momento, ¿hablamos en general o en bachillerato? En general, porque ven, han venido sembrando la semilla en general, diferentes niveles. Bueno, yo personalmente he trabajado con estudiantes que a veces vienen de la zona un poco más alta que le cuesta dominar español. Claro. Entonces yo le explico en Bribri y he visto que lo entendieron claramente y hacen, o sea, ganan las pruebas normalmente como lo demás. O sea que he visto que da positivismo, explicándole en el idioma propio, logra entender, logra tener resultados favorables. Como dice el compañero o el compañero Rodrigo, muchas veces se ha dicho de que el estudiante es que no sabe, sino el docente le hace falta esas adecuaciones, o sea, que esas capacitaciones de darlo a la propia lengua, que sí es posible. Yo, por ejemplo, también trabajo en la noche con los adultos también, algunos que no dominan bien el español 100%, yo le explico en Bribri muchos conceptos en el propio idioma Bribri y muchos lo entendieron y tienen ha tenido buenos resultados también, positivismo. Y respecto en bachillerato, creo que con este proyecto que queda con nosotros, con Rodrigo, que va a estar revisando esto, estamos proponiendo que sea contextualizado, porque para mí, ¿qué nos sirve hacer todo lo posible, trabajar en Bribri y si nos evalúe en un solo paquete? Claro. Entonces no nos sirve para nada, nos va a caer siempre. Yo he revisado bachillerato por todo el tiempo, han salido preguntas que no es contextualizado. En un tiempo, por ejemplo, hace 2 años utilizaron una pregunta, por ejemplo, del no sé qué, rueda de Chicago no sé a dónde, que nosotros personalmente no lo conocemos, yo no lo conozco también. Entonces eso no es contextualizar a nuestra zona. Yo insisto que si el proyecto se queda bien fuerte, se fortalece más, queremos pelear que sea el bachillerato para la zona regional. Creo que sí se puede, pero tenemos que empoderarme desde eso para luego lanzarse y más que todo también hablar con los docentes de matemáticas que ponernos de acuerdo, hacer todo lo posible y haga un tipo de bachillerato al contextualizarlo a lo nuestro, integrando la historia Bribri, por ejemplo, Bribri o Cabeca. Todo eso porque estamos hablando del uso de otras cosas. Yo sé que el matemática va a ser un poco más de rendimiento positivo en nuestra zona, pero si lo hacemos así, de manera global, universal, no va a ser difícil de seguir logrando. Porque claro, es uno de los retos que se tienen en la materia de enseñanza de la etnomatemática. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar precisamente con ese tema. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la etnomatemática. Siguiendo sobre esta línea, conversamos con la gente del Ministerio de Educación Pública para quienes la etnomatemática se enmarca dentro de un esfuerzo institucional. Es una iniciativa inclusiva y que tiene que tomar en cuenta diferentes factores para que sea exitosa. Es de máxima relevancia porque es una forma de atender directamente la necesidad de los estudiantes mediante procesos contextualizados, donde el estudiante pueda entender conceptos desde su propia realidad, esos conceptos que abstractamente no entiende, pero que si él lo hace, él lo construye y va de la mano con el docente, en esa medida él va a ir interiorizando y aplicando esos conceptos matemáticos que tanto se le dificultan si se viene como se vienen haciendo de manera abstracta. Este proyecto Funder
es financiado con fondos para el desarrollo de las regiones y se implementa durante el 2014 y 2015. El proyecto es ejecutado por un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional, la Dirección Regional de Educación Sulá de Talamanca y respetados maestros de lengua del territorio indígena Bribri-Cabécara. Este esfuerzo académico es una respuesta a la nueva política educativa promulgada en el 2008, en la que se promueve una visión de la educación basada en el respeto por la diversidad cultural. Un agradecimiento para ustedes, la Universidad Nacional, por tener presente nuestra cultura, nuestros conocimientos ancestrales. Esto es una integración de su visión y nuestra forma de ver el mundo. Gracias por tenernos presentes. El optimismo es un río que suena por toda Talamanca. Para quienes lideran el proyecto, identificar cómo se construye el conocimiento matemático en la cultura es fundamental para desarrollar procesos de inclusión, favorecer la equidad, atender la diversidad, pero sobre todo es escuchar sus voces, por décadas olvidadas. Grandes retos enfrentamos como país para mantener una iniciativa como esta de la etnomatemática. Bueno, es importante rescatar que la etnomatemática nace específicamente en Brasil y después se ha extendido por toda Sudamérica. El creador, el papá de la etnomatemática es Viratan de Ambrosio, el cual uno es como siempre lo respeta porque fue el que inició esto. En estas partes del mundo ya se ha logrado que el currículum escolar esté adaptado, no solamente como estamos tratando nosotros de tomar el currículum del MEP y adaptarlo, sino que ya ellos puedan proponer su propio currículum. Y esto es uno de los retos más importantes, que podamos modificar el día de mañana la evaluación. ¿Por qué tenemos que evaluar, por qué tenemos que medirlo con las mismas reglas si la realidad en la que viven, en el contexto en el que se desenvuelven es completamente distinto al de todo el resto del país? Entonces es uno de los retos que el Ministerio pueda comenzar a incorporar todos estos elementos y hacer que sean pertinentes para el estudiante y tal vez ahí podamos obtener mejores resultados. Eso es uno de los retos para mí más interesantes y más importantes que tenemos ahorita dentro de esta corriente de... Bueno, como dirección regional y como población indígena para nosotros hay grandes retos. Reto a nivel de país, donde conocemos que ya existe un marco jurídico legal, como es el convenio 179 de la OIT, el decreto de educación, sistema de educación indígena que se está implementando, que ya donde está garantizados los derechos en el tema de educación para territorios indígenas, sin embargo no se hace efectivo. Falta esa consolidación de esos procesos, de ese personal que hasta el momento no está nombrado todos, y estamos en esa lucha todavía. Necesitamos no solo avanzar en el tema de contextualización curricular, sino ir más allá hacia el tema de diseño de un currículo más pertinente, más particular, más propio para la población indígena. Otra cosa importante es que a nivel de país esas políticas nacionales incluyan, contemplen el tema de educación intercultural bilingüe intercultural, se está desarrollando en otros países y que ha avanzado mucho. Si vemos, por ejemplo, experiencias en Bolivia, experiencias exitosas en Guatemala, países que han avanzado en Ecuador sobre este proceso donde ya sea en el caso de Bolivia, se han reformado la Constitución Política en 2009 que contemplan conceptos de educación intercultural y programa de estudios contextualizados. Ya hay universidades indígenas también que atienden necesidades de su población. Mientras que nuestro país está muy rezagado en este proceso, ¿no? y hay que avanzar. La otra cosa importante es la articulación también en el tema de educación superior con las universidades. Ese es otro gran reto que tenemos de la formación de primaria, de secundaria, cuánto de secundaria que egresan, cuánto tiene acceso a las universidades, cuánto tiene acceso a permanencia, cuánto triunfa con éxito a las universidades, y cuánto no. La universidad no tiene una estadística, digamos, de cuánto ingresan, cuánto egresan también,
por qué abandonan, digamos, las universidades por el tema de becas, de apoyos, qué le falta, no ver esa particular propia. Entonces, a nivel de país hay grandes retos que hay que articular esfuerzo también. Nosotros desde las bases de las comunidades trabajamos, pero también el país tiene que abrirse a la inclusión, el país tiene que entender eso, el Estado tiene que entender que tiene que hacer políticas más inclusivas, más que contemple esos derechos que tenemos nuestra población por ser vulnerable, ¿verdad? Por ser minoritario también, y que es importante para nosotros desde una dirección regional indígena que se entienda estos procesos y que se pueda atender también con éxito todos los programas educativos que se desarrollen, pero esos son los retos. En el momento en que el Estado, el gobierno no entienda, no tenga claro estos procesos de cómo hay que trabajar con población indígena, creo que no vamos a tener mucho éxito. Sería mucho más fácil si el Estado se abriera un poco, entendiera todo eso, pero la lucha siempre continúa, hemos luchado siempre para diferentes procesos que se quieran hacer o implementar. Entonces es parte de un reto que nos compete a nosotros como grupo indígena, como Dirección Regional Indígena, como líderes, como asociaciones, como organizaciones, como grupos que existen ya muy propios de las comunidades que puedan luchar para que se logren como lo que estamos haciendo con la matemática y lo demás que estamos desarrollando. Entonces sí, hay muchos retos, grandes cosas que enfrentar, pero creo que vamos a lograr, vamos a ir avanzando, logrando cosas, tal vez poco a poco el Estado va entendiendo, el gobierno, el Ministerio de Educación también va abriendo espacio también, va entendiendo los procesos y creo que vamos a ir vamos por un camino este proceso de avance de derechos de la educación indígena. Aurelio. Bueno, igual que comparto con Rodrigo, el reto es más que todo en la zona indígena, es por ejemplo de muchos de nosotros los docentes de matemática, no estamos familiarizados, adaptados a hablar bribri como debe ser, lo utilizamos solamente para saludar y otras cosas, pero no para hablar más a la profundidad. Pero para mí el concepto también, reto parte de nosotros como docentes, es por ejemplo ya ir estar trabajando más el idioma más de lleno, de más de 100%, y no echar solo que el docente de idioma o de cultura, él le toca esas cosas, y a mí que soy docente de matemáticas no me compete esas cosas. Y también, por ejemplo, integrar a los mayores sabios que saben muchos de los conocimientos culturales, preguntarle muchas cosas, que cómo es esto, cosas. Entonces, es un reto para nosotros como docentes. Si lo hacemos como docentes de matemáticas, estamos trabajando, ya lo integramos, como dice el compañero Rodrigo, con la regional, con la gente que nos apoya, el ministerio, la universidad, cualquier gente que nos apoye, yo creo que es posible. Y de ahí también el reto también para los estudiantes, que también un poco se familiarice con la lengua, pues muchas veces lo habla solo para saludar, otras cosas, pero no a la profundidad, porque la matemática no es solo simplemente decir, contar unas cuantas cosas, es cosa muy profundo. Entonces también es un idioma muy fuerte, hay que trabajar más en idioma, la lengua propia, y también consultar a los mayores, que ese es el propósito, como estamos empezando ahorita, pero yo sé que sí se logra. Y también con eso también ir integrando, por ejemplo, la cotidiana nuestra de la zona, poner lo que compramos, lo que vendemos, lo que producimos, etcétera, integrando el conocimiento material. Todos son retos para nosotros como docentes para ir construyendo eso conjuntamente con la dirección regional que nos apoye, o sea, que nos apoye y conjuntamente ya lanzarse al ministerio, o sea, que al país. Pues yo sé que estoy positivo que sí se logra. Y principalmente llevar los beneficios de la etnomatemática a diferentes zonas del país a raíz de esta experiencia exitosa que están teniendo en Talamanca. Claro, sería, como lo mencionamos antes, sería el logro más significativo, el poder adecuar en todo el país a los diferentes grupos étnicos y poder rescatar toda esa riqueza cultural que por muchos años estuvo perdida. Algo importante que nos hemos propuesto en el proyecto, que los compañeros, como decía Aurelio hace un momento, respecto al idioma, es que las unidades tratan de rescatar eso en cuanto a que sean bilingües. Entonces, el abordaje se hace desde la cultura, se inicia con una historia mítica donde se rescatan todos los saberes y luego hay partes que están en bribri y están en español y están en cabecar. Y entonces esos son los pasitos, los primeros que vamos dando. Sería excelente poder tener todo el material en la lengua. Y creo que eso es un reto muy importante que ahorita se nos presenta. Esperemos que esta sea una de las tantas iniciativas por un mejoramiento en la calidad de vida y en el respeto de los derechos
y de las culturas de los territorios indígenas, porque definitivamente es más lo que tenemos que aprender nosotros, digamos, los que vivimos aquí en el Valle Central, por ejemplo, muchos niños y niñas que conocen poco, ¿verdad?, sobre nuestras culturas indígenas y que tienen una riqueza muy grande, que a través de estos proyectos no solo se beneficia a la comunidad, sino también hay un intercambio con otras personas que pueden replicar estos conocimientos en otras para promover pues una sociedad más equitativa y más respetuosa de los derechos y de las formas de vivir de los diferentes grupos que vivimos en este país, Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada. Busque más información en www.una.ac.cr. Hasta la próxima.